Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que sucedió en estos últimos días con unas declaraciones que manifestó Luciano Rodríguez. El futbolista en cuestión es el jugador que River fue a buscar en el cierre del mercado de pases para reforzar la delantera y finalmente no terminó llegando por algunos motivos que el jugador confirma que fueron netamente económicos. A mí en su momento me parecía extraño que el Liverpool de Uruguay no hubiera aceptado la oferta de River porque era verdaderamente millonaria. No sé si están esperando que en estos 6 meses Luciano Rodríguez la rompa en la Copa Libertadores y ahí que siga aumentando su cotización. Pero a mí me parece que la propuesta del millonario era verdaderamente muy buena y la realidad es que no terminó siendo aceptada por el jugador, o por lo menos eso es lo que manifestó él, por lo que en este video vamos a estar contando absolutamente todos los detalles y vamos a estar mencionando si en el mercado de mitad de año, donde River sí o sí tiene que incorporar un atacante, porque ya vimos que ante la ausencia de Borja falta un delantero más en el plantel, y vamos a estar contando qué es lo que pasó en el cierre de este mercado y lo que va a suceder en el próximo periodo de transferencias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto de la situación actual de Luciano Rodríguez. El jugador uruguayo declaró hace unos días que está contento por seguir en el Liverpool, pero que la principal razón por la cual no fue refuerzo de River sobre el final del periodo de transferencias tiene que ver porque únicamente iba a cobrar un sueldo por contrato, es decir, el salario lógico que cada futbolista del mundo básicamente cobra mes a mes. Y el jugador lo que quería era cobrar una prima. ¿Qué es esto? Un dinero que se cobra al momento de la firma de contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente Luciano Rodríguez ponía por encima únicamente lo económico, porque River, como ya he contado cuando hablé del video individual de Luciano Rodríguez cuando el millonario lo fue a buscar, le había ofertado al Liverpool uruguayo, dueño del pase del futbolista, 12 millones de euros por el 70% del pase, y a mí me parecía verdaderamente extraño que el elenco charrúa no aceptara esos números. Es cierto que el jugador está cotizado en 20 millones de la moneda europea, pero 12 millones por el 70% era un número verdaderamente excepcional. Es más, me atrevería a decir que River aceptaría vender a muchos de sus jugadores del actual plantel por esas cifras. Por eso mismo en ese entonces me pareció un tanto extraño que la dirigencia del Liverpool, sabiendo también que tiene muy buena relación con la comisión directiva del más grande, no haya aceptado esa propuesta. Y ahora sabemos que en definitiva, si bien no sabemos si el Liverpool la iba a aceptar o no, la principal razón por la cual Rodríguez no fue refuerzo de River tiene que ver por una cuestión netamente involucrada en el futbolista. El jugador quería cobrar un dinero extra al momento de firmar su contrato con el club y River obviamente no estaba dispuesto a eso porque básicamente el millonario no es de firmar esa clase de contratos. Después ese dinero obviamente River lo pierde a menos que el jugador rinda de manera superlativa en el club. Es cierto que los 12 millones de euros también podríamos decir que es pérdida si después el elenco de Núñez no termina transfiriéndolo en un número superior. Pero la realidad es que por lo pronto River no estaba dispuesto, además de abonar 12 millones de euros, a darle una prima al futbolista además del sueldo mensual de su contrato, y no sabemos de cuánto era esa prima. Podríamos estar hablando de números que rondan entre los 1 y los 5 millones de dólares, unas cifras verdaderamente excepcionales, sobre todo para un futbolista de 20 años que es cierto, es muy bueno, que tiene un futuro verdaderamente prometedor, pero hay que ver si verdaderamente lo vale. De hecho, muchos cuestionaban ya de por sí que el millonario hubiera ofertado en primera instancia 12 millones de dólares por el 70%. A muchos les parecía totalmente exagerado, sobre todo también viendo que por Rodrigo Villagra habían ofertado 8 millones, el mediocampista central de Talleres que ya se convirtió en refuerzo del millonario y que de hecho tiene chance de ser titular mañana en el Superclásico. Pero lo de Luciano Rodríguez, si bien es cierto que llama la atención por el hecho de que ahora sabemos que exclusivamente quería venir a River por lo económico,
La realidad es que esto parecería descartarlo un poco como posible incorporación de cara al futuro, porque la realidad es que, ¿qué podría cambiar dentro de un par de meses si es que el millonario vuelve a ofertarle al Liverpool de Uruguay un número importante para incorporarlo? El futbolista va a seguir queriendo esa prima antes de la firma de su contrato, River se va a seguir negando y el Liverpool seguramente esperará una oferta del fútbol de Europa. Es cierto que si analizamos los anteriores mercados de pases, River y Enzo Francescoli como secretario deportivo del club siempre fue en los posteriores periodos de transferencias a buscar futbolistas a los que ya ha intentado incorporar en anteriores recesos. Por eso mismo, si bien es verdad que seguramente esto que tenga que ver con la prima económica es algo que no le guste en general al hincha de River, siempre el club, los dirigentes más que nada, van a tener que priorizar lo deportivo. En este último mercado de pases, River fue a buscar un centrodelantero que fuera sustituto de Borja y lamentablemente no lo incorporó. En primera instancia intentaron repatriar a Lucas Alario y a Rafael Borré. Los dos futbolistas terminaron firmando contrato con Inter de Porto Alegre. Alario de hecho ya está formando parte de la plantilla del elenco brasileño, mientras que Borré terminará estos 6 meses en el Werder Bremen de Alemania y a partir de a mitad de año, luego de la Copa América, se va a sumar a las filas también del elenco de Porto Alegre. Y después intentaron ir por José Manuel López, Palmeiras lo declaró intransferible, y por Luciano Rodríguez. Muchos ofrecimientos hubo por el atacante uruguayo en cuestión. El Feyenoord de los Países Bajos intentó una oferta similar a la de River y encima lo dejaba 6 meses a préstamo en el Liverpool. ¿Qué creo yo que pasó y por qué el jugador tampoco se fue a jugar a los Países Bajos? Porque en definitiva el futbolista también quería cobrar una prima del elenco de Europa y los directivos del Feyenoord también desistieron de darle eso, porque si bien es verdad que en muchas partes del mundo los jugadores cobran primas a la hora de firmar sus primeros contratos, hay que tener en cuenta que no es normal en Sudamérica, o por lo menos los refuerzos que ha traído River durante todos estos últimos años, algún caso habrá de alguna prima económica que habrá cobrado algún jugador. Está claro que eso no se conoce, pero algún futbolista habrá agarrado algún dinero extra al momento de poner la firma. Pero en general, en el 95% de los casos, puedo asegurar que no es algo común, por lo menos en Sudamérica. En Europa es otro mundo, cuando los futbolistas tienen ya salarios europeos, claramente las cuestiones son totalmente distintas, pero acá estamos hablando de un jugador que tiene un contrato promedio del fútbol uruguayo, porque juega en el Liverpool, que si bien es cierto es el último campeón de la primera división de ese país, no deja de ser un equipo que no aparece en los primeros escalones históricos del fútbol charrúa. Jugará este año en la fase de grupos de la Copa Libertadores, motivo por el cual seguramente los directivos crean que también puede cotizarse un poco más, pero sinceramente yo veo complicado que algún equipo ponga más dinero del que estaba ofreciendo River. 12 millones de dólares por el 70% del pase, estaríamos hablando que esto se hubiera convertido en la segunda compra más cara de toda la historia del club, y en definitiva inclusive podría llamarse la compra más cara porque River en su momento pagó 13.700.000 dólares por Lucas Prato, pero fue por el 100% del delantero. En este caso estamos hablando de 12 millones de la moneda estadounidense, pero por el 70% de la ficha de este joven jugador uruguayo de tan solo 20 años. Verdaderamente eran números que seguramente en River creían que lo valía, porque si no, el más grande no iba a poner esa cifra. Y es más, si fueron a poner ese número por la urgencia de traer un centroatacante, la realidad es que si hubiera sido algo urgente también le hubieran pagado la prima, porque hubieran tenido en cuenta que River lo necesitaba sí o sí. Finalmente eso no sucedió, por lo que ahora hay menos posibilidades de que venga, pero yo no quiero descartar absolutamente nada. Y algunos hinchas seguramente ni siquiera sepan quién es Luciano Rodríguez, porque en definitiva se mencionó durante el final del mercado de transferencias, pero seguramente la mayoría ni siquiera lo haya visto jugar. Lo más probable es que de hecho nunca lo hayan observado vistiendo la camiseta de su equipo, el Liverpool. La mayor cantidad de veces que han podido seguramente ver a Luciano Rodríguez en acción fue vistiendo la camiseta de la selección uruguaya. A mediados del año pasado, en el Campeonato Mundial Sub-20 disputado en Argentina, Rodríguez fue quien convirtió el único tanto del combinado charrúa en la final frente a Italia y le dio el título por primera vez en la historia a Uruguay como campeona del mundo juvenil en esa categoría. Y posteriormente fue el goleador del último
último torneo preolímpico sub-23 que se llevó a cabo en Venezuela, y más allá de que Uruguay no pudo cumplir el objetivo porque ni siquiera se metió en el cuadrangular final, no es que no cumplió el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos, sino que no pudo pasar la primera instancia. Sin embargo, a pesar de eso, Luciano Rodríguez se despachó con 5 goles. De hecho, en el debut del combinado Charrúa en el certamen en cuestión, le metió un hat-trick a Paraguay, aunque ese resultado terminó siendo adverso porque Uruguay terminó perdiendo por 4-3 ante la albirroja. Es un delantero con muchísimo futuro y con mucha potencia, con mucha capacidad goleadora, y está claro que River lo fue a buscar por una razón. No es un jugador más y seguramente no le van a faltar ofrecimientos a mitad de año. Sobre todo, y también teniendo en cuenta que el entrenador de la selección uruguaya sub-23 es Marcelo Bielsa y también es el mismo entrenador de la selección uruguaya mayor, no se descarta que el futbolista pueda participar de la Copa América, y en ese caso, ahí sí, teniendo un buen rendimiento, creo que podría aumentar su cotización, porque jugando en el Liverpool de Uruguay, salvo que la rompa en la Copa Libertadores, veo complicado que algún equipo ponga más de los 12 millones de dólares que pretendía poner River por el 70% de su pase, pero en la Copa América obviamente todo puede cambiar. Otra de las cuestiones por las cuales River no pudo avanzar tan rápidamente, más allá de que el ofrecimiento lo hicieron en la última semana antes del cierre del libro de transferencias, fue porque justamente estaba participando del torneo preolímpico, y él mismo había manifestado luego del primer partido ante Paraguay que no sabía si iba a seguir en el Liverpool porque había ofertas importantes, pero lo que conté recién terminó inclinando la balanza para que no se vaya del elenco de Uruguay. La realidad es que River no estaba dispuesto a pagar esa prima contractual al momento de la firma, y obviamente el jugador desistió de que los dirigentes siguieran con cualquier tipo de charla. Eso no significa que el Liverpool hubiera aceptado la oferta. De hecho, hubo una primera propuesta en la cual River ofrecía algo así como 7 millones de dólares por el 60% del pase. Sin embargo, obviamente estos números eran muy menores a los que pretendía el Liverpool, que si bien es cierto, River le dejaba un porcentaje de la ficha. Esto es muy importante, el equipo Uruguay quiere sí o sí quedarse con una parte del pase para una futura venta europea en caso de que el jugador se vaya a otro equipo sudamericano, porque si se va obviamente ya directamente a Europa, difícilmente el equipo europeo que lo contrate lo termina vendiendo a otro club más grande de Europa. Puede pasar igual, como sucedió por ejemplo con Darwin Núñez, que se fue al Benfica y después fue vendido por una millonada al Liverpool de Inglaterra. Pero en definitiva la idea es quedarse con un porcentaje del pase si es transferido a otro elenco sudamericano. Y ahí es donde aparece River, que estaba dispuesto a dejarle una parte importante de la ficha, tal como hizo en su momento con Nicolás de la Cruz, y como quería un centrodelantero para suplantar a Borja en caso de que no estuviese, intentaron incorporar a Luciano Rodríguez. Para cerrar y dar mi opinión en relación a este tema, está claro que después de saber esto de la prima contractual, que fue dicho por el propio jugador, acá no estamos hablando de que son rumores esparcidos por algunos medios o que del propio seno de River o del Liverpool de Uruguay salió una información que podría afectar negativamente al futbolista. El propio Luciano Rodríguez fue quien dijo que no iba a jugar en River, que no iba a aceptar la propuesta o no iba a permitir que el Liverpool siguiera negociando porque únicamente iba a cobrar un sueldo mensual y lo que quería él era cobrar una prima por contrato. Después de escuchar eso y después de saber que el principal objetivo del jugador es netamente económico, yo no iría nuevamente por él a mitad de año. Está claro que River necesita un centro delantero, pero no puede ser la única opción Luciano Rodríguez. Algo más tiene que haber en carpeta. Para algo, el secretario técnico Enzo Francescoli y todos los que trabajan con él tienen un equipo de scouting para seguir a los mejores futbolistas de este lado del mundo. Deben tener una larga lista de probables nombres para reforzar el ataque. River, a mi entender, debe desistir de incorporar a Luciano Rodríguez y debería intentar ir a por otro jugador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.